Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, un placer estar aquí. ¿Por qué cree usted que la elección presidencial en Colombia, que se va a definir en segunda vuelta el próximo domingo 19 de junio, ha despertado tanto interés en la región? ¿Qué es lo que está en peligro o qué es lo que alerta a la región sobre la contienda que tiene un candidato independiente como Rodolfo Hernández, el ingeniero Rodolfo Hernández, y un candidato de la izquierda como Gustavo Petro? Bueno, el problema central es que no siga avanzando lo que originariamente se llamó como Foro de San Pablo y hoy Grupo Puebla, donde básicamente la intención original del Foro de San Pablo, que su primera reunión se dio en 1990, luego de la caída del muro de Berlín, ellos básicamente lo que buscan es implementar la Unión Soviética Latinoamericana, es decir, en el fondo, por la vía del socialismo, es decir, una alternativa que parece democrática, que parece amigable, impulsan políticas populistas que todo lo destruyen en términos de propiedad privada y que a la postre termina con generación de pobreza y sobre todas las cosas, la pérdida de la libertad. Señor Milei, usted que ha estado al tanto de la situación que se ha vivido en esta campaña presidencial acá en Colombia, ¿cómo vislumbra estos últimos días de campaña que son decisivos y de qué cree que dependa en el último minuto esta decisión de las personas que hasta el día de hoy están pensando votar en blanco? A ver, la verdad es que si hubiera una fórmula para saber qué es lo que piensan los votantes en el último momento del voto, sería bastante más simple todo este procedimiento y la cuestión es que siempre hay una parte muy emocional en la decisión final de un voto. Entonces uno tiene que trabajar fuertemente para dejar en claro para enfrentar este tipo de situaciones, porque la izquierda sí trabaja mucho sobre la cuestión emocional y construye argumentos emocionales. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer es claramente dejar en evidencia esa apelación a la emoción y de dejar en claro la falacia y la mentira subyacente para dejarlo sin argumentos y para que la gente tome conciencia que están siendo engañados, porque en el fondo la izquierda no son más que lobos con piel de cordero. Diputado, quiero que escuchemos a continuación al presidente de México, hablo de Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente opinó nuevamente sobre el balotaje del próximo domingo en Colombia, a pesar del rechazo de la Cancillería colombiana por sus comentarios a favor del candidato de la izquierda, Gustavo Petro. López Obrador pidió a los colombianos elegir bien, porque a su juicio hace falta un verdadero cambio político. Le escuchamos y seguimos con el diputado Milei. Los hermanos colombianos se elijan bien y que se piense en un cambio, una transformación. Hace falta un cambio verdadero, pero no solo en Colombia, también en Estados Unidos y en todo el mundo. Diputado Milei, usted lo escuchaba bien, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, opinando sobre el proceso electoral de Colombia. Siempre la izquierda en Latinoamérica pide respeto por la autodeterminación y soberanía de los pueblos, y fíjese lo que pasa, se inmiscuyen en procesos tan íntimos como es la elección presidencial. Bueno, es parte de la lógica que ellos traen desde hace tiempo, ¿no? Digamos, Cuba básicamente infiltraba gente en los distintos países del mundo para sembrar el terror, ¿no? Por lo tanto, y esta daba formación a personas justamente para impulsar el terrorismo y el comunismo dentro de la región. Lo de López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante, no solo por el tema de la intervención, sino por lo que Hayek llamaría la fatal arrogancia. ¿Quién es él para decir qué es votar bien o qué es votar mal? Es decir, ¿quién es López Obrador para decirle, digamos, a cada uno de los colombianos qué es lo que es votar bien y qué es lo que es votar mal? ¿Acaso, digamos, acaso es el dueño del metro patrón de lo que es lo correcto? Es decir, me parece
fuertemente insultante hacia todos los colombianos la declaración de López Obrador, cosa que no me sorprende porque es otro miembro del nefasto Grupo de San Pablo, ahora Grupo Foro de San Pablo, ahora Grupo Puebla. No solo eso, también me parece lamentable lo que dice. A ver, en mi caso yo soy un liberal libertario y justamente, digamos, si hay algo que propongo es el cambio, pero el cambio que él propone es un cambio hacia la izquierda, una izquierda radicalizada, la izquierda que empobrece, una izquierda que donde se aplicó fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y nunca dejemos de tener en cuenta que ese sistema nefasto ha asesinado a 150 millones de seres humanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué se define cambio, porque si ese es el cambio, es decir, empobrecerse, vivir en la miseria, digamos, y vivir en violencia y vivir en una situación verdaderamente paupérrima donde solamente le va bien a los políticos de izquierda, bueno, ese es el modelo que proponen. Entonces, que expliquen, que dejen claro sobre su modelo y que, bueno, por lo menos las expresiones que tiendan hacia el liberalismo y hacia la derecha en Colombia le den fuerte pelea a esto, porque una de las cosas que pasa con la libertad, digamos, es que cuando se pierde a manos de estos asesinos es muy difícil recuperarlo. Señor Milei, frente a esta respuesta, y usted lo acaba de citar, el discurso populista, el discurso de izquierda ha traído una debacle en muchos países. Muchas personas incluso han perdido la vida a causa de estos enfrentamientos políticos que se han dado en diferentes partes de la región. Si Colombia entrara por este camino, ¿cómo vislumbra usted el continente, la región que va sumando y va sumando más naciones en este pensamiento? A ver, lo primero es que le puedo contar es lo que ha pasado en Argentina en aplicar el socialismo en dosis creciente. Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo y a partir de 1916 Argentina empezó a abrazar dosis crecientes de socialismo. Hoy Argentina es en el ranking mundial el país con el PBI per cápita 80, si lo tomamos al tipo de cambio oficial es 130. Argentina tiene 40% de pobres, tiene 10% de indigentes, es decir, para tener una idea de qué significa esto, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos, la presión fiscal sobre el campo, sobre el sector agropecuario, es del 60%, quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos y en Argentina hay 5 millones de personas que no les alcanza para comer. Además tenemos un PBI per cápita en línea al de 1973, productividad en línea a lo que teníamos en la década del 50. Desde el inicio del siglo XX hasta hoy hemos tenido 17 crisis con 15 de ellas de origen fiscal y desde la segunda mitad del siglo XX en adelante vivimos la mitad del tiempo en recesión. O sea, digamos, es lo más parecido a lo que es el camino al infierno. Ahora, diputado, ¿cree usted que en el caso de Colombia ya lo han anunciado y denunciado las autoridades colombianas en meses previos a lo que fue la primera vuelta presidencial y lo que ha sido esta segunda vuelta presidencial que va a realizarse el próximo domingo, que, por ejemplo, potencias como Rusia han estado detrás de ciertos movimientos políticos que han agitado a los ciudadanos en Colombia? ¿Cree usted que en esta etapa final faltan solo días para que los colombianos decidan quién va a ser el nuevo presidente del país? ¿Cree que hay figuras externas, dirigentes externos de esa tendencia de izquierda, de potencias como Rusia, que quieren influir, que quieren seguir incentivando un voto contrario por ejemplo, al ingeniero Rodolfo Hernández? Es decir, ¿hay intereses externos jugando a favor del candidato Petro en este momento? A ver, a diferencia de los liberales que somos, o la derecha, que somos absolutamente inorgánicos y que recién ahora hemos empezado a tomar conciencia de la necesidad de tener una estrategia a nivel global, ellos llevan 30 años, más de 30 años trabajando en una agenda de estas características y ellos se apoyan mutuamente en todas partes del mundo y le brindan apoyo a quien sea porque en el fondo, o sea, ellos son los verdaderos enemigos de la libertad y eso hay que tenerlo presente en cada momento y van a hacer lo que sea necesario para avanzar. Y si ustedes se fijan, siempre tienen una doble vara. Ellos son los primeros en condenar determinadas acciones, ¿sí?,
que de repente no constituyen tal y están construidas sobre mentiras, y sin embargo, después, o sea, son los que cometen las aberraciones más horrendas en el mundo. Digo, el mejor ejemplo es, digo, ellos se suelen arrogar ser los campeones de los derechos humanos, siendo que han asesinado a 150 millones de seres humanos, siendo que donde han estado, han torturado gente, han perseguido gente. Es un infierno vivir en lugares como Cuba, o vivir en Corea del Norte, o vivir en la propia China. Entonces, digo, vamos, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ellos son la mancha del mundo, ellos son la vergüenza de la humanidad, ellos son los que empobrecen, ellos son los que hacen daño, ellos son la verdadera enfermedad que mata al planeta. Señor Milei, y ante esto que usted expone, ¿qué es lo que sigue seduciendo de ese discurso a millones y millones de personas, no solamente en este caso en Colombia, que está próxima a unas elecciones, sino en la mayoría de países del continente actualmente? Bueno, ellos han hecho un trabajo muy prolijo desde el año 90 en adelante. Ellos básicamente, salvo muy raras excepciones, ellos reconocen la superioridad cuantitativa del capitalismo, es decir, no llegan a niveles tan estúpidos como, por ejemplo, la izquierda en Argentina, que dice que la Unión Soviética fue un modelo exitoso, pero en general aceptan la superioridad cuantitativa del capitalismo, pero lo acusa de ser injusto. Y como en esa batalla los liberales se corrieron y no la dieron, o sea, se ha instalado esta idea de que el capitalismo es un sistema injusto. De hecho, digamos, mi visita a Colombia tiene que ver con 3 conferencias donde justamente yo voy a estar hablando que no solo que el capitalismo es un sistema más, digamos, más productivo, con mejores resultados en el plano productivo, sino que además de la superioridad cuantitativa, en realidad el capitalismo es el único sistema justo. Y lo que además voy a demostrar es que los sistemas de izquierda están basados en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, ¿sí? En el asesinato. Y por eso donde se lo aplica las instituciones son deplorables y conducen a la miseria. Yo quisiera que insistiéramos en ese punto precisamente, pero con un ejemplo más palpable, en este caso para los colombianos, partiendo desde su tesis y su manera de ver las cosas. ¿Por qué el socialismo, comunismo o populismo, como quiera usted llamarlo, es más peligroso que el capitalismo y genera más hambre y más pobreza? Ejemplo entendible para cualquier persona que nos vea a esta hora. A ver, lo puedo poner cuantitativamente. Los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución en el país libre está 11 veces mejor que su par en el país reprimido y vive mejor que el 90% de la población del país reprimido. Hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar. Hay 50 veces menos de pobres en el formato extremo. La gente vive un 25% más. Existen muchísimos más derechos políticos. ¿Quieren compararlo a lo largo de la historia? Si no les alcanza con los números, miren lo que fue la Alemania comunista contra la Alemania capitalista. Miren lo que es Corea del Norte contra Corea del Sur. Miren lo que es cuando se separó el imperio austrohúngaro en Austria y Hungría. En Austria estaban bien y en Hungría la pasaban horroroso. Es decir, miren lo que era la Unión Soviética y miren lo que era Estados Unidos. O sea, miren, digamos, Cuba, que era uno de los países más prósperos de la región, ¿sí? Y lo comparan, digamos, la miseria que es hoy. La única forma de ver una buena foto de Cuba es yendo hacia el pasado. Es decir, hoy Cuba parece un queso gruyère, la arquitectura. Es decir, ¿quieren otro ejemplo? Argentina, cuando abrazó las ideas de la libertad, a partir de 1860, cuando pone en práctica la Constitución de Alberdi de 1853, en 35 años dejó de ser un país de bárbaros para convertirse en el país más rico del mundo. Y cuando empezó a abrazar estas ideas, se ha convertido en un país decadente. Entonces, bueno, es decir, en el fondo, no solo, pero lo que quiero enfatizar, porque esto es el elemento central para desarmar el argumento de la izquierda, es que no solo que el sistema es más productivo, sino que además es profundamente injusta. Esa búsqueda de la igualdad es profundamente violenta. Supongamos lo siguiente, que a mí me gustara jugar al básquet. Bueno, pero yo mido 1,80 m, yo no podría jugar en la NBA. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la NBA y le cortamos 30 centímetros de pierna a cada jugador.
O si me gustara jugar al tenis y quiero jugar contra Nadal, ¿qué hago? ¿Le corto un brazo? ¿Le corto una pierna? Es más, con lo malo que soy, hasta tendría que cortarle el brazo izquierdo. ¿Pero en qué cabeza entra? Es decir, esto, digamos, o sea, psicológicamente se llama síndrome de Procusto. Procusto era una persona que vivía en Grecia, que estaba obsesionado por la desigualdad. Entonces invitaba gente a su casa, los alcoholizaba y los invitaba a quedarse a dormir. Y si eran muy altos, les cortaba las piernas. Si eran muy anchos, les cortaba los brazos. Y si eran muy cortos, los estiraba. Es decir, eso es el socialismo, es un sistema sanguinario. Es decir, afortunadamente y gracias a Dios, somos todos naturalmente distintos, y eso es lo que lleva a la cooperación social, a la división del trabajo, y eso es lo que es más, como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. Vamos, es decir, entonces no solo que el sistema capitalista es más productivo, sino que además es un sistema que es justo. De hecho, la idea central de los socialistas, esta idea de la justicia social, es profundamente injusto. ¿Acaso alguien está a favor del trato desigual frente a la ley? ¿Acaso alguien está a favor del robo? ¿Y qué es la justicia social si no es que se le roba a una persona para dárselo discrecionalmente al otro? Y en el medio están las porosas manos de los políticos, donde ellos se enriquecen robándole a uno y dándoselo a otro. Señor Javier Milei, diputado argentino, segundo economista más influyente en el mundo en el 2021, según la prestigiosa Universidad Johns Hopkins. Además, es considerado uno de los principales candidatos a la presidencia de Argentina. Participó como asesor del G20 en el diseño de políticas económicas en el grupo de política económica del ICC International y del Foro Económico Mundial. Además, es autor de más de 50 artículos académicos y más de un centenar de artículos periodísticos y 12 libros. Le agradecemos muchísimo estos minutos.